Oye, Marcelo, y otra Con madre pregunta. podcast. ¿Te sentiste desplazado? Sí, Como es lo que iba a esposo. preguntar. Cuando ya Estamos conectadas, amiga. Sí, o sea, ya de que cuando tuviste a tu bebé y lo viste, porque algo que le pasó a mi marido es que no, no le cayó el 20 de que era papá Ujú. hasta que ya lo tuvo en sus brazos. Y dijo, ¿qué es esto? Y dijo, fuck, ¿A quién se lo doy? ¿En qué me metí? Ajá. De que, ¿dónde lo vuelvo a meter? Pero entonces... Sara, regrésalo. No. Entonces, de que, güey, ¿qué hago? O sea, soy papá y te cae, dice mi marido, que te cae como un balde de agua fría. Ese montón de emociones que tú tuviste 9 meses como mujer de procesar, a ustedes les cae más fuerte. Entonces, una vez que pasó eso, ¿tú por qué ideas pasaste? ¿Qué sentimientos tuviste, güey? O sea... Mira, aquí son dos preguntas. Ajá. Lo del, Sí. si hay una como separación o duelo, Ajá. y lo de cómo lo viví. Lo que tú comentas, Sara, Ajá. es 100% me pasó, así, igual que a tu esposo. Sí. O sea, yo sabía que Marcela estaba embarazada, sabía que nuestro hijo estaba en el vientre de Ajá, Marcela, Ajá. pero como que no lo procesé nunca. Ajá. Y Marcela como que vivió este apego durante todo el embarazo. Sí. Yo no. O sea, yo sabía que estaba ahí, ves el eco, te Sí. emocionas, Ajá. la revelación de género, le compras ropito, pero como que es un poco ajeno me sentía a la situación. Ajá. Y cuando, algo que hablamos mi esposa y yo, de que cuando nació Eugenio, Marcela inmediatamente sintió el apego. Este es el amor de mi vida. Claro. Y ahí sentiste como que, ay, y- llegó alguien a ocupar mi lugar. Fíjate que no en ese momento, pero lo que sí fue de que yo no sentí ese apego inmediato. O sea, 100% te lo digo, o sea, con todas las palabras. Llegó Eugenio, sabía que es mi hijo, lo amo, Claro. pero me tardé en sentir ese apego así tan intenso que En sintió conocer Marcela. a esa personita. Sí, yo sí claro. me tardé. 100% lo amo. Cuando Claro. nació fue de que mi hijo, todo. Igual. Pero fue algo, lo mío fue gradual. Y ahorita estoy en un punto de que, o sea, Claro. ¿verdad? Tu orgullo y Pero todo. tardó. Y fíjate que me pasó algo bien curioso, porque Ajá. Eugenio nació durante la pandemia. Ok. O sea, Ok. nació en el 2 de diciembre del 2020. Mm. Entonces, Órale. literal, estaba en pandemia. Entonces, cuando nació no podía ver nadie más que Marcela y yo. Ajá. Y de hecho, a mí me dejaron pasar porque también pues, soy médico y los doctores que lo recibieron eran compañeros Y de generación. palancas. Compañeros de generación. Entonces, me dejaron ahí está. Y recibo Eugenio, a Marcela le ponen más anestesia, ella no puede hacer el apego, Ajá. entonces me tocó a mí hacer el apego inicial. Órale. Ay, qué Y bonito. cuando lo llevan a los cuneros, estaba solo, literal solo, Eugenio y yo, y empecé a llorar, pero un chorro. ¿Tú? Sí, Ajá. pero ¡Qué no, hermoso! pero lloré, o sea, de verdad, así de Ay, que me no podía, sí, no podía dejar de llorar, nunca me había Ajá. pasado eso, esto es algo que nunca me había pasado. Cuando me casé, como que sí solté unas lágrimas de ¿Qué felicidad. chingados estoy Pero- haciendo? Lágrimas de tristeza, No, güey. de felicidad. Eso fue otro duelo, güey, Oye, aparte. pero acá lloré así de que, a madre, Berreando. no, tipo de que Oye, tengo entonces barba y tú de te que fuiste a la mocos. casa. Pero fue de y miedo, 2020. Fíjate, no, fue como fue una sensación me desbordó, o sea, fue Ah, algo que ok, me te desbordó. desbordó. Y de hecho me acuerdo que pasó la enfermera y me dice, ¿todo bien, doctor? Y le digo, no, estoy llorando Solo de fue una felicidad". basurita que se me metió. Oye, con el moco aquí, en la barba Sí. toda. A ver, Oye. pero era parte de esto mismo que nos platicabas, como de darte cuenta que es tu hijo y lo que implica, o ¿a qué te refieres con ese llanto? O sea, yo me refiero a que como que Marcela tuvo todos estos 9 meses para Ajá. ajustarse Ajá. y yo no, yo lo recibí el paquete y fue como que Balde de agua fue fría. un- me Ok. desbordó la emoción, sí, literal como un balde de agua fría. Ya. Y luego el apego se fue gestando, te digo, yo no lo sentí inmediatamente así como que, Ajá. pero se fue gestando y ya dentro de ciertos días no, pues es mi hijo, ¿verdad? Sí. Lo amo sobre todas Todas las las cosas. cosas. Y lo que me comentabas, Viri, Ajá. de lo de que se siente, claro que me sentí excluido, 100%. Desplazado. Y te voy a decir algo, es otra cosa que a lo mejor muchos hombres no te van a querer decir porque es un sentimiento mezquino, o sea, sentirte excluido por tu hijo, ¿cómo te va a excluir tu Ajá, hijo, verdad? ajá. Es un sentimiento mezquino. Pero definitivamente, de cierta manera, me sentí excluido porque pues inicialmente el niño requiere muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la lactancia, pues Marcela está cada 3 horas disponible para él. Ujú. Ahí lo tenemos que cuidar. El hijo ya va primero que nuestras necesidades Claro. como pareja, o sea, ya no,
ya tenemos tener una plática adulta o algo, pero el niño tiene una necesidad, primero es él. Y sí me fui sintiendo desplazado. Incluso en el tema de la parte física, incluso el contacto físico, de que a lo mejor tú abrazas a tu pareja o todo. Y ahora, mínimo inicialmente, cuando dormíamos, pues Eugenio dormía en su nido, entre Marcela y yo, y ya no hay ese contacto. Ya te quedó más claro. lejos. Ya, ajá, claro. Y yo llego a un punto en el que, sintiéndome mezquino, le dije a Marcela, le dije, oye, es que sí siento que hay una separación entre nosotros. Le digo, siento que tú y Eugenio son un equipo y yo estoy acá en una burbuja al lado. Yo sí se lo dije, 100% se lo Qué dije. valiente, Así. qué valiente decir todo eso. Y me llama mucho la atención esto que dices, es un sentimiento mezquino, porque yo creo que también podemos empatizar en eso. Hay muchas cosas que como padres sientes que está mal sentirlo, Ajá. pero pues sí lo sientes porque eres un individuo y te Claro. importa. Entonces, qué valiente Sí, pues de decirlo aquí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, o sea, algo importante, de hecho, eso yo lo he aprendido de su podcast, la verdad. A ¡Qué ver, a ver. padre! 100%. Que, por ejemplo, ustedes, me gusta a veces, no recuerdo exactamente las palabras, pero dicen Sí. de que como que hablamos de lo que la gente como que sabe que siente, pero no lo quiere Pero no lo decir. quiere Por decir. eso, Sí. porque Sí. tú mismo lo censuras. Sí. Tú sabes Ajá. que no está padre. Por Pero la culpa. creo La que culpa. el aceptarlo, el ponerle luz, el decirle que son sentimientos hasta saludables o normales, que como seres humanos podemos sentir, es algo muy positivo. Claro. Porque hay personas que luego no se permiten aceptar que sienten esto y eso les trae más problemas. Claro, primero Sí. hay que aceptarlo para luego ver qué puedo hacer con Porque eso, si incluso, no. o sea, cuando yo le dije a Marcela, le dije a mi esposa, se llama Marcela, le dije, pues sí me siento, pues están tú y Eugenio en una burbuja y yo estoy acá al lado. Ajá. Y al hablarlo con ella, Ajá. ella tomó cartas en el asunto Ok. Ah, dentro de lo bien. que cabe, o sea, sin descuidar a Eugenio, pero para buscar que Apego. seguirnos considerando, Ajá. seguir estando el uno para el otro. Y genuinamente creo que eso nos ayudó. O sea, Claro. O sea, lo resolvió, que eso es lo bueno. sí, sí. Pero lo más interesante aquí es que, fíjate que yo he escuchado mucho hablar ahora sobre la nueva masculinidad. No sé si estás enterado acerca de eso, que es este concepto en donde los hombres, seas papá, no seas papá, lo que sea, están tratando de apegarse más a sus emociones. Porque vivimos durante siglos, milenios, güey, el hombre completa y totalmente recluido a sus emociones guardadas, a no enseñarlas, o sea, hombres que van a la guerra, que pelean y que regresan y que no se deben, y proveedores, hombres que tienen que proveer a huevo, o sea, y ya no es así, porque ahora ya estamos en una nueva moda, en una nueva forma en la que tanto las mujeres como los hombres tenemos que proveer a la casa, porque así es la economía actual, y más allá de proveer o todo esto, los hombres también los hemos visto como personas duras. O sea, no te vayan tan lejos. Nuestros papás, Claro. ¿cuántas veces lloraron enfrente de nosotros? ¿O cuántas veces se sintieron débiles enfrente de nosotros? Jamás. O sea, ¿o cuándo ves algo así? Entonces, para mí, por ejemplo, me abruma mucho a veces el hecho de que, lo cual me encanta de mi marido, que a veces llora conmigo, que a veces se desahoga conmigo, que a veces me muestra sus debilidades. Y eso es súper válido. Y yo creo que como papás de niños, de hombres, es bien importante enseñarles eso, estar apegados con sus emociones, ¿verdad? El Mira. mío llora, pero por mi culpa. Yo No llora conmigo, llora por mí. Llora por mí. Ya, mire, llora, por favor. Sí, güey. Mira, sí, yo estoy de acuerdo. A lo mejor también estoy un poco como parcializado por el hecho de que mi mamá es psiquiatra, entonces yo también he ido Ok. muchos años a terapia, a trabajar Normalizado sobre lo mis temas. tienes. Y sí creo que lo que no trabajas y lo que te guardas, Ajá. a final de cuentas, sale por otro lado y termina Sí. destruyendo tu familia. Y eso le ha pasado a nuestros papás y a nuestros Sí, abuelos. O sea, yo a mi papá lo quiero mucho, pero él nunca aceptó ir a terapia, jamás. Y todos tenemos temas, todos tenemos Sí. temas. O sea, absolutamente todos. Pero cuando no los trabajas, o sea, definitivamente eso es algo que se termina proyectando, saliendo por De otro otro lado lado. y Sí. puede afectar a tu hijo, Entonces, la otra vez estaba viendo un documental, es un Ujú. ex Navy programa. SEAL que se llama David Goggins. Y Ok. hay una parte que me interesa mucho porque dice,
su papá lo abandona durante mucho tiempo y luego él después lo busca y encuentra al papá y le dice al papá, le dice, ¿sabes qué? Le dice, sé que tú nos abandonaste y nos hiciste tanto daño a mí y a mi mamá porque tú tenías cosas que no tenías resueltas. Y no las pudiste trabajar con nadie, nunca fuiste a terapia, nunca las pudiste resolver. Y eso, pues, nos pegó a nosotros. Claro. Le dije, dice él, le dice al papá, le dice, yo voy a aceptar las cosas que tengo mal, voy a irlas a trabajar y no voy a dejar que estas cosas destruyan a mi familia, a mi hijo y a mi esposa. Entonces siento que eso 100% es algo real. Sí. O sea, las cosas que tú no trabajas Sí. no desaparecen por no trabajarlas. Que las Van a vas salir por otro heredando. lado. Sí. Sí, van a salir por otro lado Sí. y se las vas a aventar a tu hijo, se las vas a aventar a tu matrimonio y eso no, o sea, no. Es de hombres aceptar entonces también tus debilidades, ¿no? 100%. Y luego hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto. Que o vayan sea, a terapia. Sí, porque- literal, vayan a terapia Porque tampoco con puedes, Jenny. porque tampoco puedes, sí. Porque, porque tampoco puedes como que aceptarlas y luego no hacer nada. O sea, pues no, eso no. Bueno, es una parte, pero no es todo.